Bienvenido a Políticas Públicas, un programa producido por el doctor Andrés Enrique César Guzmán y con la participación de quien les habla, Félix Luna. Gracias a los dominicanos que día tras día nos sintonizan a través de Cinevisión, Canal 19. También los que nos siguen a través de las plataformas digitales Facebook Live y YouTube Live. Muchísimas gracias por la sintonía. Inicia Políticas Públicas. Hay dos temas que son obligatoriedad en estos días. Es el tema del juicio que se le inicia al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, que hoy inicia la etapa de conocimiento de la medida de coerción a los implicados en el denominado caso Medusa, en el que se está persiguiendo al ex procurador Jean Alain Rodríguez de encabezar un grupo que se dedicó a hacer cosas no muy sanas desde el Ministerio Público. Desde la semana pasada este entramado encabezado y que esta sociedad prácticamente conocía todo lo que estaba ocurriendo en la Procuraduría y todo lo que se hacía desde la Procuraduría. Bueno, va a ser transmitido, conoceremos los detalles de la acusación, la defensa que está haciendo y que hacen los imputados, y se valorará, el juez va a valorar si existen las condiciones para la prisión preventiva en este caso. Y yo quiero decir que lejos de el morbo que pueda despertar casos como estos, el arraigo para evitar la prisión preventiva lo tienen los imputados, eso es una verdad, tienen arraigo. Lo que los imputados carecen es de la confianza que se le pueda tener a ellos, de que ellos no vayan a manipular el proceso de investigación. Y por esa razón, los imputados tienen que permanecer en la prisión y debe dársele la prisión preventiva, porque desconfiamos de que, y creo que el Ministerio Público tiene desconfianza de que ese grupo que sí tiene arraigo, pero no garantiza que el proceso se le va y las investigaciones que se le van a seguir no pudieran estar manipuladas desde fuera por estos actores, si se le permite estar afuera. Entonces, la prisión preventiva debe ser en razón de las circunstancias. Recordemos que este procurador tiene una capacidad y dejó instaurada en la Procuraduría General de la República a un equipo. Muchos de los fiscales que están ahí en la Procuraduría General de la República fueron puestos por Jean Alain, obedecen a la línea de Jean Alain. Ejemplos. Ustedes me van a pedir un ejemplo. Bueno, ¿a quién usted cree que obedece la fiscal del Distrito Nacional? ¿A quién? Ella obedece a la línea de Jean Alain y hará todo lo que Jean Alain le pida para evitar, ¿verdad? Para evitar que se le descubra la verdad, que ya está descubierta, porque los documentos que ha presentado la Procuraduría General de la República en este caso, contra este caso, demuestran de todo lo que se hizo ahí. Señores, es un caso que preocupa. Estamos hablando el encargado de perseguir los delitos, los actos de corrupción, de evitar
que el país caiga en, en la continuidad del delito, se estaba dedicando completamente a delinquir. Y era dirigido por el Procurador General de la República. Los expedientes instrumentados sobre la corrupción por esa Procuraduría General de la República demuestran una intención en que fueran deficientes. El caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, señores, para citar uno de los casos, ¿verdad? Por no poner los demás casos que existían. En el caso de Odebrecht, ustedes se acuerdan que hubo una disputa entre la empresa, entre Brasil y entre la Procuraduría, que la empresa decía, bueno, nosotros le entregamos lo que nos pidió la Procuraduría decía que lo pidió todo. Y no es verdad que lo pidió todo. Y no es verdad que fueron a investigar nada del caso de Odebrecht. Mientras Brasil quería cooperar, mientras Odebrecht quería entregarle los documentos, la Procuraduría hacía un acto de resistencia porque esos documentos comprometían al gobierno completo pasado. La demostración de que el movimiento político fundado por el ex procurador Jean Alain Rodríguez operaba desde la oficina de la Procuraduría General de la República. Eso está perfectamente documentado. Las acciones que hizo el Procurador General de la República contra el hoy presidente de la Junta Central Electoral para que emitiera sentencias que favorecieran a sus allegados políticos. Entonces ustedes podrán encontrar que evidentemente, a razón de justicia, no se puede evitar la cárcel contra este grupo. Hay elementos que sustentan en términos acusatorios la comprobación de los actos delictivos que se le imputan a esos grupos. Pero también hay elementos que sustentan la poca confianza que se puede tener de que esas personas desde su casa van a esperar con tranquilidad que el curso de una investigación y de un proceso se lleve con toda transparencia. Si esas personas van a su casa, van a estar operando. Porque el problema es que en el transcurso, por ejemplo, en el transcurso de la acusación del caso Coral, cada vez que había un interrogatorio, había una reunión convocada por el grupo para ver cómo iban a responder. Jean Alain dejó instaurada el mecanismo de defensa en términos mediáticos, dejaron video, están dejando cartas, o sea, tienen un equipo trabajando en ese sentido, con ellos trancados, Entonces, no puede ningún juez, bajo ninguna circunstancia, decirle al país que estas personas pueden perfectamente seguirse el proceso desde su casa. Eso es imposible. Imposible de que esas personas obtengan la libertad en el juicio, que me imagino va a tomar unos días, y que el Partido de la Liberación Dominicana, que en principio dijo que iba a defender, pero cuando vieron las pruebas han retirado la defensa. Entonces, nosotros vamos a estar aquí muy vigilantes
de todo este proceso que se persigue contra estos grupos de corrupción. Sobre todo, vamos a estar más vigilantes del proceso que se le debe seguir a los demás casos que estamos esperando que también lleguen hasta la justicia dominicana. Aquí hay muchos temas, y muchos casos de corrupción que deben seguir sentándolo en el tribunal, en el banquillo de los acusados. Aquí faltan más casos de corrupción pulpo, aquí hacen falta más casos de corrupción coral, aquí hacen falta más casos de corrupción medusa, aquí hay más, porque en este país la clase política que gobernó en los últimos años se dedicó única y exclusivamente a robar y a acumular la deuda social que todos los ciudadanos hoy estamos exigiendo. En ese sentido, nosotros vamos a estar muy vigilantes de todo este proceso de corrupción y todo este entramado, y vamos a estarle dando mucho seguimiento a ese caso de corrupción. El otro tema que no podíamos dejar de hablar, porque hoy también tenemos un invitado, es el caso de la muerte, el asesinato, el crimen, el magnicidio del presidente, el presidente haitiano, que ayer en su residencia a las 5 de la mañana falleció. Yo quiero que ustedes me permitan leerle estas observaciones que nos envía un abogado sobre el crimen o el perfil forense de las cosas que se vieron sobre este crimen, que ya vi que la prensa ha recogido que han atrapado a los autores materiales del hecho, y poco se ha dicho de los autores intelectuales, que terminan siendo más importantes que los materiales, porque el que es capaz de mandar a matar a un presidente, a contratar sicario para eso, señores, de que no sería capaz. Entonces hay que llegar hasta esos individuos que fueron capaces de hacer este tipo, que esto no surgió, esto no es un plan de un grupo armado, no. Esto, señores, evidentemente fue de un grupo poderoso que se sentó a pedir la cabeza del presidente Jovenel Moïse. Entonces, permítame leerle este perfil que nos envía este abogado de los hechos. Dice: perfil forense del magnicidio del presidente de Haití, Jovenel Moïse. Primero, el cadáver de Moisés, vestido con corbata, indica que estaba despierto al momento de su asesinato. Estamos hablando a las 5 de la mañana y ya estaba vestido con saco y corbata. Los disparos de frente indican que los afrontó, es decir, los vio, habló con ellos. Tercero, el acceso a la residencia sin resistencia apunta a que pudo haber complicidad de la seguridad del presidente. Cuarto, los homicidas eran profesionales, fue un trabajo limpio y efectivo. Quinto, los niños podrían haber escuchado el lenguaje en que se comunicaban también los agentes de seguridad supervivientes. Sexto, la hora en que ejecutaron debió ser calculada para el factor sorpresa y la distensión de la seguridad y la agencia de policía para escape rápido. Séptimo, el modus operandi
indica que son asesinos profesionales y siendo así, es lógico que debían tener la ruta de escape rápido, despejada, incluyendo la salida no solo aérea, sino del país. 8. La hora en que ejecutaron debió ser calculada para el factor sorpresa y la distensión de la seguridad y las agencias policiales. 9. Esto indica que es absurdo que hayan sido avispados y arrestados varias horas después en la ciudad de Puerto Príncipe. Sí, genera mucha suspicacia el modo en que se ha tratado este hecho que, señores, independientemente de que fue un presidente, la muerte de cualquier individuo debe llamar profundamente la atención. Pero todo parece indicar, ya supuestamente de que atraparon a los responsables del hecho material. Ahora, hay que perseguir a los responsables del hecho intelectual, lo que provocaron eso. ¿Será Haití o tendrá Haití esa capacidad de investigación? Los organismos internacionales que tanto le exigen a otros países sobre otro tema, ¿por qué no le exigen también a Haití sobre su tema, sobre la democracia, sobre su institucionalidad, la investigación de estos hechos? Hay sin duda, sin lugar a duda, muchas preguntas y una gran sensación de que este mal no radica en lo más bajo de la sociedad, sino en las cúpulas sociales, en las élites sociales. Porque este hecho tiene o da la impresión de que están involucrados las élites de Haití. Esa es la impresión que uno tiene de este hecho. Obviando, claro está, las razones que pudieron dar origen a todo esto, que es el conflicto institucional que tiene Haití, del que nadie se ha preocupado, al que nadie nunca le ha exigido a Haití, porque poco le exigen a Haití la institucionalidad. Vámonos a una pausa y cuando retornemos tendremos aquí a Modesto Reyes para que hablemos del sector agropecuario, que es la fuerza del pueblo. Queremos que avances, que los tuyos se sientan seguros y sanos, que sin importar la edad, sepan que pueden contar con nosotros. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos, con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana.
Bueno, seguimos aquí en Políticas Públicas y en este momento tenemos al doctor Modesto Reyes, agrónomo, que viene de la Fuerza del Pueblo. Vamos a tratar el tema. Ustedes dieron ayer una rueda de prensa, doctor. Así es. Con respecto al tema de la canasta familiar. Así es. Ok, y ustedes tienen una posición sobre eso. ¿Cuál es la posición que ustedes le presentan al país con respecto a esta situación de la canasta familiar? Bien, Félix, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de, en este visto programa y la teleaudiencia que tenemos acá, para poder analizar el tema sobre la inflación alimentaria, que es lo que nosotros estamos llamando, sí. Y sobre esa parte fue donde nosotros planteamos la posición del partido Fuerza del Pueblo. En esta oportunidad, desde la Secretaría de Desarrollo Rural, que es la que actualmente nosotros dirigimos. ¿Cuál es la preocupación que ustedes como partido vieron con respecto a este tema de la canasta familiar, que incluso al gobierno le preocupa? Claro. Fuerza del Pueblo como partido, desde mayo del 2020, planteó el escenario, la posibilidad que tenía la República Dominicana de poder entrar en una crisis alimentaria si no se tomaban las medidas correspondientes. Ahí celebramos un diálogo el 12 de mayo precisamente con el doctor Leonel Fernández y una serie de académicos y productores que participaron colocando el análisis para ese entonces. Luego ya el 17 de noviembre de ese mismo año, nosotros ponemos en circulación en la Biblioteca Nacional este ensayo conocido como Acciones y Medidas de Políticas Públicas para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia de COVID-19 en la República Dominicana, que ese es el que le estamos entregando. Esto salió en noviembre del 2020. Ahora, 2021, donde estamos ahora, julio 2021, pues naturalmente que se ha producido cambios. Y el alza de los alimentos es un tema impactante para la población dominicana, porque lo primero que tiene que asegurarse a la población es la disponibilidad y acceso a los alimentos. Eso es vital para evitar posible crisis, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, aquí por lo menos, hasta ahora, no ha habido, por lo menos señales de que el aumento de la canasta básica, ¿verdad?, de los productos de primera necesidad que producimos en el país, ha sido por falta de que no hay esos productos hasta ahora. O sea, ha habido abastecimiento. Bien. Y bien. Bien. ¿O estoy equivocado? No, recuerde esta palabra que nosotros planteamos, que hemos dicho. Es decir, debe haber disponibilidad de alimentos y debe haber acceso a los alimentos. ¿Qué pasa en esta parte, Félix? El poder adquisitivo de la población se ha reducido significativamente. ¿Por qué razón? Las actividades económicas se redujeron producto de la pandemia. Esa es una realidad. Entonces, los programas, para ti, quédate en casa, FASE, etcétera, fueron programas que se plantearon para atenuar la crisis de una cantidad de empleados que perdieron prácticamente su empleo, y entonces se le dio facilidades a empresas, se le dio facilidades a personas que no tenían empleo, pero esto se quitó. Naturalmente que eso genera una problemática, pero en el tema del alza de los alimentos, nosotros lo podemos enfocar desde el siguiente punto. Nosotros decimos aquí en el país que somos autosuficientes en un 85%. Y realmente es posible, pero partiendo de las importaciones que nosotros realizamos de materias primas, como son los commodities. Nosotros tenemos que importar, por ejemplo, nosotros hablamos de lo que es ensamblaje de productos. El pollo es un ensamblaje que se hace aquí, pero con productos de fuera. Sí. Entonces, cuando tú tomas
lo que es la soya, el maíz, la grasa comestible, todos son importados, pero tú le sumas a eso, el petróleo es importado, tú le sumas a esa parte que la mano de obra también se encarece. En el caso del pollo, todo prácticamente importado, hasta la mano de obra relativamente es importada, porque la mayoría que trabajan ahí son nacionales de otras naciones. Entonces, en ese sentido, se ha producido un incremento de los commodities. Ahora, ese incremento de los commodities debería afectar por igual a todos los países. Y resulta que República Dominicana es la que se encuentra en la cima, en la parte más alta, en términos de lo que es su participación como lo que es el IPC, que nosotros decimos que es el índice de precio al consumidor. Sí. Ese índice de precio nosotros somos el que estamos más arriba, si nos comparamos con Costa Rica, si nos comparamos con Guatemala, con El Salvador, con Jamaica, Pero con ahí otros es que países. yo tengo mis contradicciones con la clase política. Yo soy político, igual que usted, para que estemos claros, pero tengo mis contradicciones con alguna clase política en este país, porque por ejemplo, el caso del ensamblaje del pollo, ¿verdad? Claro. Que aquí se trae todo. El maíz se trae, se lo compramos a los gringos. Pero aquí se puede poner a producir maíz. ¿Por qué nunca se ha planteado que el campo dominicano produzca ese producto, por lo menos el maíz, para poner? Bueno. Porque el maíz se produce en cualquier terreno de aquí, de esta sociedad. Pero los políticos aquí nunca lo dicen. ¿Tú sabes por qué? Pues son lambones los gringos, porque nosotros le tenemos que comprar el maíz que le cede a ellos allá. Entonces, ¿por qué no viene un plan de promoción de que, miren, vamos a sembrar maíz para entonces nosotros ir creando lo que es la soberanía alimentaria? Vamos ahí, la soya se puede producir aquí, la soya se puede producir. ¿Por qué eso no está incluido en los planes que plantean los políticos, en los planes de gobierno? Bien, hay varios aspectos ahí. Yo te voy a empezar a analizar. La República Dominicana tiene que hacer un plan estratégico para desarrollo de capacidades locales, tanto de recursos humanos como de infraestructura, en el sector agropecuario, que no la tiene. ¿Usted sabe cuál es la inversión que tiene la República Dominicana del PIB agropecuario? Aquí lo que se invierte es alrededor de 0.19%. ¿Qué quiere decir? Usted ve, ahí estamos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que la República Dominicana no invierte ni un uno para desarrollar capacidades, para hacer las investigaciones que hay que realizar. Hay un fondo, pero es muy exiguo, tiene que incrementarse. La otra parte, ahí estamos de acuerdo. La otra parte que usted no puede dejar de lado, Félix, es el hecho de que nosotros somos signatarios de acuerdos comerciales. El DERECAFTA es una realidad y el DERECAFTA nos afecta a nosotros. ¿De qué manera? Por ejemplo, los productos de Estados Unidos que son subsidiados, como el maíz, como el arroz y una cantidad de productos. Bueno, el acuerdo que nosotros hemos firmado dice que deben irse tumbando los aranceles y, por ejemplo, para el caso del arroz, que termina en el 2025, aquí, bueno, termina en el 24, a principios del 2025 ya tenemos 0 arancel, va a entrar todo el arroz que se quiera de Estados Unidos. Eso nos va a llevar a nosotros a que no podemos competir con un país como Estados Unidos y con muchos de Centroamérica, como es el caso de Costa Rica, que tiene muchos productos ya aquí en el mercado. Y van a terminar jodiendo los productores locales, esos productores que cuando lo que viajan al Cibao, ¿verdad? Que van por Bonao, por ahí ven, esos productores, los que van para San Francisco, ese arroz que se produce aquí, ¿verdad? Claro. Van a terminar quebrados. Claro. Entonces, las políticas agropecuarias deben ir acompañadas de ir protegiendo esos productores. Es por esa razón que nosotros decimos, ¿por qué esos países que mencionamos, donde el impacto de la inflación alimentaria ha sido menor?
sencillamente esos países invierten en investigación, caso de Costa Rica, Sí. por ejemplo. Entonces, la productividad en la República Dominicana de muchos rubros realmente no está para competir a nivel internacional en muchos rubros. Algunos podrían competir. Es decir, nosotros tenemos, si usted lo sabe, tenemos la colocación de lo que son los productos orgánicos, como es el caso del banano, como Sí. es el caso del cacao, con mercados especiales. Sí. Entonces, ahí nosotros podemos explotar. Ahora, República Dominicana tiene que saber, para los fines de exportación, en dónde tiene que invertir. Pero si República Dominicana no tiene ni siquiera laboratorios competentes del Estado para hacer los análisis, plagas, enfermedades, análisis de suelo, no hay realmente un desarrollo de tecnología aquí en el país. Entonces, ¿quién va a hacer los estudios para la adaptación de esta tecnología, para la transferencia de esta tecnología a los productores? Las empresas que están en el agro hay que apoyarlas. Y es el gobierno, es el Estado que tiene la necesidad de apoyar. Vamos a analizar el tema de la formación, por ejemplo. La formación de profesionales. Y señores, la inversión que se está haciendo ahí relativamente muy baja para formar buenos profesionales del sector agropecuario. Sí. De manera que, como usted puede ver, es un desarrollo integral que tiene que haber para que nosotros podamos cambiar el rumbo del sector agropecuario en la República Dominicana. Nosotros estamos en situaciones de vulnerabilidad que lo demuestra esta pandemia y lo pone al desnudo la vulnerabilidad que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros tenemos una crisis que se da parecida y que sobrepasa, vamos a decir, Sí. a la crisis financiera que tuvimos en el 2003-2004. Usted sabe que ahí llegamos con una inflación de 78.9%, prácticamente un 79%. Pero el otro gran pico se da en el 2008, con la crisis por las hipotecas en Estados Unidos. Y entonces esto nos dispara. Sin embargo, el manejo que se dio fue diferente y ahí tenemos alrededor de un 10.9 de inflación, que fue lo máximo. Pero ahora nosotros estamos yendo prácticamente a un 12.9 de inflación en el rubro de lo que es alimentos y bebidas no alcohólicas. Y por eso nuestro partido Fuerza del Pueblo está llamando la atención sobre un rubro, una parte de la alimentación que es vital para la población. Entonces, es el deber del Estado de desarrollar medidas, aplicar medidas que impacten lo que son los precios de los alimentos. Doctor, tenemos que hacer una breve pausa, pero no queremos quedar ahí para cuando regresemos. O sea, ¿cómo ven ustedes la salida de esta situación, que estamos en un momento especial de crisis, que incluso va a impactar al mundo y que todo el mundo espera un impacto económico en términos de crisis económica? Entonces quisiéramos ver cómo paliar eso, cómo los dominicanos podemos navegar, la visión que tienen ustedes en la Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Los alimentos experimentada en el país desde la crisis financiera internacional del 2008. De conformidad con los datos oficiales del gobierno dominicano, 20 de los 21 principales productos de la canasta básica alimentaria, según la ponderación del gasto familiar promedio mensual, han incrementado su precio al consumidor desde que inició la pandemia por COVID-19 en el país. El alza promedio en dicho periodo es del 14.9%, según el sondeo de precios que realiza mensualmente Proconsumidor. Hay factores externos e internos que están presionando el alza de los alimentos, disminuyendo el poder adquisitivo de las familias dominicanas y que limitan su capacidad de acceso a los mismos. En principio, se muestran claras evidencias de una inflación de costos motivada por las alzas de las cotizaciones internacionales del petróleo, los granos básicos,
los fertilizantes y el servicio de transporte experimentadas en el último año. Sin embargo, también existen factores internos que han afectado la oferta de productos nacionales. Estamos a tu lado desde que naces y cuando das tus primeros pasos. Nos preocupamos por tu crecimiento, por tu desarrollo. Presidencia de la República, Proyectos Estratégicos y Especiales PROPEP. No estás solo. A tu alrededor hay un país viviendo la misma situación. Hay un rival que no se ve, pero se siente. Llegó el momento de demostrar de qué somos capaces cuando somos un equipo. Un equipo de 12 millones de dominicanos con la misión de cuidarnos, ayudarnos y una vez más demostrar que cuando nos unimos somos invencibles. No bajes la guardia. Juega para el equipo. Gobierno de la República Dominicana. Aquí conversando con el doctor Modesto Reyes, que es dirigente de la Fuerza del Pueblo y del sector agropecuario de la Fuerza del Pueblo. Doctor, le preguntábamos cómo los dominicanos podemos hacer frente a la crisis que se avecina, que será producto de esta situación sanitaria, pero que tendrá un impacto en todos los sectores de la economía, y la canasta familiar también tendrá su impacto económico. Sí, hay una parte importante, Félix. Realmente en estos momentos de crisis hay que invertir en el sector agropecuario porque es donde se puede producir alimentos y dar facilidades a los productores para producir alimentos. El hecho es que hay algo que atenta contra lo que es el alza de los productos de la canasta básica familiar, y yo digo que lo va a seguir elevando si nosotros seguimos por esa ruta. No es posible que en el presupuesto complementario se reduzca ya ahora, se modifique en el proyecto de ley que se está mandando al Senado de la República, se modifique reduciendo 145 millones de pesos al presupuesto del sector agropecuario. Es imposible. Eso realmente no tiene lógica. En este momento lo que hay que incrementar el presupuesto al Ministerio de Agricultura para poder desarrollar todas las actividades que tienen que ver con elevar la producción de alimentos. ¿Qué pasó? Producto de la crisis de la pandemia, nosotros tuvimos una disminución en la producción de muchos rubros. Bajaron su producción. ¿Por qué? Porque se cerró el turismo. Ya nosotros no teníamos el mercado a quien vender, a nivel internacional se cerró también. Entonces, ¿qué tuvieron los productores que estaban en una producción importante en ese momento? Que tuvieron una pérdida significativa. Entonces, ya en lo adelante, ellos tuvieron que reducir la siembra. Entonces, muchos rubros, la cantidad que se sembró no fue similar al 2019. En ese sentido, nosotros tenemos que mirar que eso produce un impacto en la disponibilidad de alimentos en este momento. Entonces, nosotros requerimos que se apliquen medidas. Por ejemplo, en la rueda de prensa que nosotros dábamos ayer, nosotros decíamos que era sumamente importante incrementarle el presupuesto al Ministerio de Agricultura, no reducírselo, incrementarlo. A mediano y largo plazo, también nosotros planteábamos la necesidad de que se incremente ese 0.19% de inversión que se tiene, porque tenemos que incrementar la inversión para tener una mayor producción, pero esa producción en base a una mayor productividad. ¿Qué quiere decir esto?
que nuestros rendimientos por unidad de superficie son relativamente bajos en muchos rubros. Hay rubros que nosotros tenemos que incrementarlo para poder ser competitivos. Y la única manera, vuelvo y repito, es invirtiendo en recursos humanos, en programas de extensión, en programas de transferencia de tecnología, programas de innovación que permitan incrementar la productividad en el país. Eso por ese lado. La otra parte corresponde, fíjese esa tabla que estamos presentando aquí para demostrar cómo se han incrementado los precios. Fíjate que para el aceite de soya, nosotros tuvimos una variación prácticamente que ronda el 58.22. ¿Se puede ver ahí? 58.22. Y ahí le sigue la carne de res con un 39%. Y así hay una cantidad de rubros, como se puede ver ahí, que lo que ha hecho es incrementarse. Entonces se ha producido una variación de precio que ronda en promedio el 14.9%, como se puede ver al final de ese documento. Me gustaría si presentáramos el gráfico número 7 en producción para nosotros mirar cuál es la posición que ocupa la República Dominicana y cuál es el ejemplo que nosotros tenemos que mirar para resolver el problema de la inversión en agricultura. Ahí se puede ver donde está el IPC, que es el índice de precio al consumidor. Fíjese que República Dominicana es la que ocupa el nivel más alto. Esa línea entrecortada que se ve ahí de rayas interrumpidas es República Dominicana. Fíjese que el que más se le acerca es Jamaica. Y luego los demás países están por debajo de un 101%. Por debajo, República Dominicana ocupa 113%. Eso quiere decir que no solo son las medidas de tipo exógenas las que han producido un impacto en el alza de los alimentos, sino que también hay medidas endógenas también, porque la especulación aquí se da en el país y la tenemos. Pero también la falta de siembra de los rubros produce una baja en la producción y en la disponibilidad de los alimentos. De tal manera que nosotros decimos que las medidas, por ejemplo, saludamos que el gobierno esté desarrollando programas de disponibilidad de mercados a través del INESPRE, pero son medidas de poco impacto. Lo que tiene que incidirse es que haya disponibilidad y poder adquisitivo. Entonces hay que retomar los programas de ayuda que se tenían antes porque seguimos con el problema de la crisis, seguimos con la pandemia y hasta el año que viene nosotros no vamos a tener respiro. El turismo dice que se está levantando, pero realmente no es un mercado que nosotros tenemos para recibir, para que los productores sigan produciendo y teniendo ganancias. Lo otro que tenemos que llamar la atención es que realmente no se puede hacer una competencia desleal para los productores, porque eso lleva a que los productores dejen de sembrar. Si usted en el momento que está la cosecha le hace una importación, realmente le echa los productos abajo al productor y no va a tener ingresos, sí, no va a tener beneficio. Entonces son una serie de medidas que hay que equilibrar. En ese sentido, nosotros decimos, si existiera una verdadera planificación del sector agropecuario... ¿Usted está diciendo que no existe? Tiene mucha debilidad la planificación, porque el reflejo de hacer importaciones en momentos inadecuados que impactan a la producción dominicana es un reflejo de que no hay una verdadera planificación. No, y además también aquí hay mucho bulto con el sector agropecuario. Porque, por ejemplo, el presidente Danilo Medina, que él trabajaba para el campo, él salía a la visita sorpresa y eso era el campo, supuestamente, pero sin embargo fue el gobierno que más importó. Es un claro ejemplo de una inversión en el campo, pero una inversión, usted ha visto que el presidente le corresponde de estar metido, no, nosotros tenemos los organismos como el Ministerio de Agricultura, el Instituto Agrario Dominicano, el Banco Agrícola, son los organismos que tienen que desarrollar las políticas públicas
ahí se ve que realmente lo que se buscaba era un efecto político. No era un efecto político, porque nada de lo que él dijo que invirtió en el campo lo invirtió. Entonces se encontró un campo, por ejemplo, los productores de ajo de Constanza, sí, que pueden producir el ajo bueno, un ajo muy bueno aquí, bueno, claro, usted lo sabe, usted es productor, que pueden producir un buen ajo aquí a un precio más económico que el que se estaba vendiendo por las importaciones. Aquí llegó a costar el ajo 300 pesos. así es. 300 pesos llegó a costar el ajo aquí, y la libra de ajo. Y los productores de Constanza decían, pero nosotros lo producimos que le va a llegar al consumidor a 60 pesos, Claro. la libra de ajo. Y quebraron los productores de ajo de allá de Constanza Así cualquiera, para beneficiar las importaciones. Así cualquiera fracasa. Y yo no creo, hubo visita sorpresa a los productores de ajo en Constanza, yo no recuerdo. A Constanza, no, realmente donde más Por ahí se hacía, pasaron. por donde más se hacían era en café, eran otros rubros, en producción animal, Sí. lo que es la producción de conejos, tenían sectores. Pero ese sinvergüenza, pues Danilo es un sinvergüenza. Fue a la FAO a decir que el modelo de visita sorpresa ha mejorado el campo. A la verdad que hay que ser un hablador. Eso lo estoy diciendo yo, doctor, ¿eh? No, Y lo estoy diciendo así porque si yo le digo mentiroso, a lo mejor la gente no me entiende, pero hay que ser un buen hablador. Eso es para que me entiendan en el Cibao, allá. Yo soy de Cibao. Hay que ser un buen hablador. somos los dos de Para allá, Félix. ustedes, ¿eh? Somos los dos de allá. Ah, de Cibao. De Salcedo Exacto. soy yo. ¿Eh? Salcedo, hermanas Ah, Mirabal. Hermana Mirabal. Yo Claro. tengo gente que quiero muchísimo allá en Salcedo. Bueno, yo voy mucho por esa zona, por ahí. Qué Pero hay que ser bien hablador para decir que usted invirtió en el campo cuando usted no invirtió en el campo. Claro. Porque toda la inversión que dijo que se hizo a través de la visita sorpresa no aparecen. No aparecen. El 80% de la inversión que él dijo, y estoy siendo conservador, pero ustedes van a ver el expediente que va a salir prontamente, que eso va para los tribunales. Excelente. Eso va para los tribunales. Ustedes van a ver que más de un 80% de la inversión que se hizo supuestamente en la visita sorpresa no están, no aparecen, no se le dieron los cuartos a nadie. Entonces, la producción agropecuaria, yo soy un defensor, pues yo soy de campo, yo soy de La Vega, que colinda con la Sí, con provincia Hermana Mirabal. Hermana Mirabal, así es. Bueno, en 15 o 20 minutos de Salcedo a La Vega se llega. Y yo quiero decir algo, yo tengo mucha debilidad por el campo, pero aquí hay que, los políticos tenemos que ponernos de acuerdo, porque es que, señores, cuando yo salgo a recorrer este país y yo veo que aquí, sin equivocación, usted es más técnico que yo, usted puede corregirme, pero aquí debemos estar produciendo es el 35% de nuestra capacidad agropecuaria, o es más. En muchos rubros es menos. En muchos rubros es menos. Deberíamos estar duplicando prácticamente Oigan la este producción. dato, señores, que está diciendo, Claro. repita el dato, doctor. Sí, en muchos rubros. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso del cacao. Ujú. El cacao tecnificado tiene una producción sumamente importante, que estamos hablando quintales Nosotros por somos el tarea. número uno. Pero El hay- cacao número 1 se está produciendo en este país, en el mundo. Tenemos producción de cacao muchas veces que nos llega a 35 libras por tarea. 35 libras por tarea. Ay, Virgen de la Alta Entonces, tenemos que tecnificar y lo mismo pasa con el café. Bueno, ya nosotros dejamos de ser un país exportador de café y hoy somos un país importador de café. ¿De dónde nos llega el café? De Vietnam, de otros Colombia. países. Colombia también, pero el más barato que llega es el de Vietnam, que te lo mezclan aquí para el que consume la población de manera común. Félix, Es una vergüenza. yo quisiera aprovechar Sí. este documento que presentamos, que tenemos acá. Acciones y medidas de política para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia del COVID-19 de la República Dominicana. Así es, este es un documento que fue preparado por 2 secretarías de nuestro partido. A ver, pequeño, Que si nos puede ayudar aquí. La Secretaría de Asuntos Agropecuarios, que dirige el amigo nuestro, Salvador Chío Jiménez, Sí. conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural, que es la que actualmente nosotros dirigimos. En ese sentido,
Fuerza del Pueblo se caracteriza por hacer análisis de situación, investigación de la situación, que realmente no es hacer aseveraciones alegres, sino propositiva. Nosotros le estamos diciendo al gobierno, aquí hay 22 propuestas que hicimos en noviembre para que el gobierno pudiera estar atento y que no llegáramos a una crisis alimentaria. Sin embargo, hoy día nuestro temor es que vamos a llegar a una crisis alimentaria si realmente no se aplican las medidas que estamos recomendando. Por eso lo remitimos a ver las 22 propuestas que están contenidas en este ensayo que presentamos en la Biblioteca Nacional y esperamos que... Brevemente, doctor, brevemente, pues ya el pequeño parece un queche haciendo señas ya. Pero brevemente, en la discusión que se hizo en el Palacio Nacional con respecto al tema de la canasta familiar, no se invitó a los partidos políticos. No. ¿Usted piensa que el tema alimentario debe ser un acuerdo de partidos políticos, de que los políticos se comprometan? Deben de participar, porque fíjate lo que sucede, si nosotros estamos haciendo propuestas que pueden atenuar el tema de la crisis, una posible crisis alimentaria en la República Dominicana, pues yo creo que deben de invitarse. Pero aparte de eso, nosotros decimos que en este momento, lo primero, y eso lo ha dicho el doctor Fernández frecuentemente, lo primero que nosotros tenemos que asegurar la alimentación y es asegurar la alimentación para toda la población. Esto no es para un partido en particular, entonces todos tenemos que trabajar de manera conjunta. Gracias al doctor Modesto por aceptar la invitación a este espacio y queda en la invitación abierta para que en otra ocasión discutamos otros temas. Que esto va a ser un tema que permanente. Siempre los dominicanos nos va a preocupar, porque la verdad que tiene que ver con lo principal de cualquier sociedad, la alimentación. Y además en este programa tenemos mucha sensibilidad con los temas agropecuarios. Ustedes, gracias por la sintonía. Mañana será otro día y nuevamente estaremos aquí a la 1 de la tarde por Cinevisión Canal 19 y su programa Políticas Públicas. Usted está viendo un